van a tener la misma probabilidad de ser incluidos. Y pues aquí hablamos de lo que son ya los casos incidentes y casos prevalentes, ¿no? Lo que nos conviene aquí en este caso eh, tomar en el estudio son los casos incidentes contra los casos prevalentes, ya que pues los prevalentes en este caso se asocian a un espectro de enfermedad menos grave, ¿no? Lo que nos puede modificar nuestro resultado en asociar, en este caso, por ejemplo, gravedad de enfermedad con un resultado que queremos, o con un factor de riesgo que estamos evaluando, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya, por ejemplo, aquí también, aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en lo que es definir la enfermedad de forma clara y precisa. En el caso del ejemplo 8.3 tenemos lo que es el síndrome del túnel carpiano, el cual, por ejemplo, tenemos lo que son los criterios únicamente clínicos, como acroparestesias nocturnas, el signo de Tinel y Fallen positivo, pero estos criterios pues solo tienen un valor de sospecha diagnóstica, por lo que también, según la gravedad del cuadro va a existir una mayor o menor afectación sensitiva-motora, que no siempre va a ser objetivable en la exploración física, en este caso en la clínica, ¿no? Y si queremos obtener un diagnóstico, una definición de enfermedad más precisa, y fiable, pues están otros métodos, por ejemplo, lo que es la prueba de electrofisiológicas, y no solamente quedarnos con el criterio clínico. El ejemplo 8.4, pues vamos a ver lo que es por ejemplo, la definición conceptual de caso infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana, por VIH, en el cual su definición conceptual sería una persona que tendría un resultado positivo si se le practica la prueba. Y pues lo que es la definición operacional, en este caso, es un poco más sencilla, ¿no? Que es frente a la definición operativa o la operacional, una persona a quien se le ha practicado la prueba y ha dado un resultado positivo. Y pues en cuanto a casos prevalentes y casos incidentes, en el ejemplo 8.5, pues supongamos que queremos evaluar el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular asociado al consumo de tabaco. Por ejemplo, en los expuestos, la proporción de expuestos entre los casos más graves y que mueren a las pocas horas van a ser mayor lo que sobreviven. No vamos a tener, por ejemplo, mayor acceso en lo que son los casos de ACV que sobreviven. Y pues en este caso los pacientes con ACV podemos hablar de un riesgo letal y no letal. En este caso, si queremos obtener una relación más significativa entre relación al consumo de tabaco y ACV, pues estudiaríamos los casos con mayor gravedad, no solamente los prevalentes que serían los sobrevivientes, ¿no? Siguiente. En cuanto a lo que es la selección de controles, como ya se mencionó, los casos van a ser aquellos en la cual van a estar condicionados a lo que nosotros queremos hallar. En este caso sería lo que es la enfermedad. Mientras que los controles vienen a ser aquellos en la cual no cumple con la condición que queremos hallar, que sería, digamos, pacientes que no tengan la enfermedad o sanos, entre comillas. Por lo cual, estos controles van a ser claves, ya que esto debe ser comparable con los casos. ¿A qué me refiero? A que si para los casos tuviera una posibilidad para que estos pacientes de la población, tras ser expuestos por un factor X, causen la enfermedad, pues de esa misma población quieren también salir los mismos controles. Es decir, que deben ser comparables y deben ser representativos. Por ejemplo, pacientes embarazadas, mujeres embarazadas que queremos saber, digamos, el desarrollo de preeclampsia, en el caso de los controles, digo, los casos, y la no preeclampsia, pues en caso de lo que son los controles, y estos expuestos ya sean un factor X, ya sea como la diabetes, el cambio de parejas múltiples, uno de esos, por lo cual, digamos, de esa misma población que queremos hallar deben ser embarazadas, o sea, deben tener una característica específica. No podemos tomar una población que, digamos, sea, por ejemplo, mujeres que no estén embarazadas, o si no, digamos, a mujeres de edad avanzada, por lo cual tanto los controles van a partir de la misma población que, digamos, partieron los casos. Entonces, para esto también es bien importante
bueno, se mencionan ciertos criterios que tiene que tener lo que es el investigador, ciertos criterios para de la población en sí, porque no vamos a tomar una población, eh, como dije, determinada, tenemos que tomarlo. Para esto, el mismo investigador toma ciertos criterios de inclusión y exclusión, para así también evitar cierto posible sesgo que también se puede ocasionar. Por ejemplo, tenemos en la fila 2 un ejemplo en la cual son poblaciones, digamos, con unas que ya hay ya están definidos temporalmente y geográficamente, por lo cual cuando sí está definido temporalmente y geográficamente, por ejemplo, si queremos evaluar factores de riesgo para malaria en una región que podría ser como Loreto, pues el grupo control se simplifica, solamente tomaría muestras al azar de manera aleatoria. Pero en el caso de que la población, digamos, eh, no sea posible definirla temporalmente y geográficamente, ya entraría ahí los criterios que tiene el investigador, como dije, inclusión, exclusión, que debe tener esa población, y de ahí, de esa misma población, deben salir tanto los, las personas que al estar expuestos a algo, desarrollan la enfermedad, y de la misma población de esa misma población no desarrollen la enfermedad, que serían los controles. Es decir, en otras palabras, los controles van a ser representativos de la población de los casos. Para eso también hay criterios que se deben encontrar para la selección de controles. Uno de estos es que, como dije, va a tener que ser comparable a ambos ante la misma probabilidad de exposición, y también vale indicar que si los mismos controles llegan a formar, digamos, mediante un factor expuestos a casos, también se le pasaría, o sea, deben ser, digamos, representativos cada uno. También otro criterio es excluir al grupo control a los pacientes que tengan enfermedades relacionadas de manera positiva o negativa con la exposición del estudio. Por ejemplo, si queremos estudiar el factor protector, digamos, del ácido acetilsalicílico de una enfermedad coronaria, se debe excluir a aquellos pacientes que, aparte de que tengan la enfermedad coronaria, o tengan otra enfermedad adicional. Por ejemplo, aquellos pacientes con enfermedad reumática, ya sean vasculitis o síndrome nefrolítico, en la cual acá usan constantemente lo que es el ácido acetilsalicílico para los tratamientos. O también se puede excluir aquellos también que tengan enfermedades gástricas, ya que ciertas patologías, como por ejemplo la úlcera péptica, podrían, digamos, evitar su uso de este acetilsalicílico. Solamente se quiere encontrar aquellos pacientes en la cual el uso protector del ácido acetilsalicílico solamente en pacientes de enfermedad coronaria que desarrollan. Puede ser excluir las demás enfermedades que tenga el paciente mismo. Otro criterio es excluir a los sujetos que, digamos, son muy difíciles de localizar debido al mismo paciente, ya sea que viven en zonas lejanas o que estén incomunicados a veces, se descarta. Excluir también a los que tienen sospecha de no participar en un estudio, también aquellos que, digamos, no producen una falta de variabilidad en la exposición. Por ejemplo, en un estudio queremos evaluar los efectos de un anticonceptivo. Para eso excluimos a mujeres de edad avanzada, ya que por obvias razones no van a usar este método. Pues a eso me refiero cuando, digamos, excluimos a aquellos que bloquean esa variabilidad. Y ya, por último, existe evidencia, digamos, de que un efecto sobre un subgrupo determinado de la población, excluimos los demás subgrupos. Solamente nos quedamos con, a pesar de que haya poca digamos, población de ese subgrupo, lo vamos a mantener, ya que en ese subgrupo se vio, digamos, el efecto que va a ser, digamos, lo que queremos encontrar, que es la enfermedad misma. Con lo cual, si hay un mayor efecto, por ejemplo, un subgrupo A, un subgrupo B, un subgrupo C, y vemos que en el subgrupo A, tras un factor expuesto, causa lo que es la enfermedad, en ese subgrupo más nos concentramos y excluimos lo que son los demás. Siguiente. Y la ventaja que tenemos que tener en cuenta acá y las desventajas, pues, es más se considera un estudio en hospitales, debidamente a la población demandante, ya que son más fáciles de identificar, tienen que recordar, ya que los pacientes tienen mayormente recordar su historia de exposición, más cooperativos, por lo cual el número de no respuestas es menor, y al estar enfermos es más fácil de que tengan algún factor de riesgo relacionado a enfermedad de estudio que debemos encontrar. Y pues es más fácil mantener al entrevistador ciego al grupo del que pertenece cada individuo, a comparación de una población general que va a ser con más tiempo y dinero para su identificación,
más probabilidad de que se produzca un sesgo de memoria y tienden digamos, a ser menos cooperativos, probabilidad muy remota y difícil de mantener el ciego. Digamos. Ya bueno, dentro del aspecto de validez y estudio de sesgos, pues en los estudios de casos y controles, pues tenemos los siguientes principales sesgos, en el cual tenemos el sesgo de selección, consisten básicamente en que los pacientes seleccionados no son representativos de la población estudiada. También el sesgo de información, lo cual tenemos que consiste en que la información dada por los pacientes no resulta ser incompleta. Y el sesgo de análisis, en la que se evidencian presencia de variables confusoras. Y pues dentro de estos tres tipos principales de sesgo tenemos a su vez otros subtipos, ¿no? Los cuales se ven en el cuadro. Por ejemplo, los sesgos de selección tenemos el de Bergson, si los casos son personas hospitalizadas, no representarán a la población general. También tenemos la falacia de Neyman, la cual ocurre cuando se usan casos prevalentes en lugar de incidentes. Y pues la exposición implica un mayor o menor supervivencia. Y el nivel de exposición de los casos está sesgado. Por ejemplo, en los sesgos de información tenemos principalmente el de memoria, en el cual en los casos que se estudian recuerdan mejor detalles de la exposición que los controles. También está el sesgo de información de entrevistador, en el cual el entrevistador pregunta con más detalle a los casos que a los controles. El instrumento de medida erróneo, en el cual el instrumento de medida empleado para recoger la información sobre la exposición no es el adecuado. Y en los sesgos de análisis, pues tenemos lo que es la confusión, el cual se produce por la presencia de variables confusoras, y de interpretación se produce por la presencia de variables modificadoras de efecto. Siguiente. Continuando con la exposición, ahora voy a hablar acerca de los diseños híbridos, también conocidos como estudios de casos y controles basados en una cohorte definida. Estos diseños se caracterizan porque son aquellos que inician con un estudio de casos y controles dentro de un estudio de cohortes, ¿no? Además, ese tipo de estudios, pues elige una población, ¿no? Se define como la cohorte definida. Esta cohorte es seguida en el tiempo por un periodo de años. Asimismo, para la mayoría de las enfermedades que se estudian, que ya se mencionó que son enfermedades de baja incidencia, pues un pequeño porcentaje de los pacientes del estudio va a manifestar la enfermedad, ¿no? Mientras que la mayoría, que formaría parte de los casos, pues no lo hacen. Podemos ver ahí un esquema en lo que consisten estos diseños. Tenemos una cohorte definida que al inicio del estudio se van a tomar sus datos iniciales, se van a realizar las pruebas necesarias como el suero, orina e incluso otras muestras obtenidas. Luego de ello, se va a seguir por un periodo de años y se va a ver qué pacientes desarrollan la enfermedad, ¿no? Que vendrían a ser los casos, y los que no desarrollan la enfermedad serían los controles. Siguiente diapositiva. Va a haber dos tipos y se va a clasificar según el plan de muestreo que se utilice para constituir los grupos a partir de los componentes de la cohorte. Eh, el primer tipo es el estudio de casos y controles anidados dentro de una cohorte. El segundo es estudios de cohorte y casos. El primero, que son los estudios de casos y controles anidados en una cohorte. En este caso, los controles que se van a escoger pues, son una muestra de los individuos que están en riesgo de contraer la enfermedad en el momento en el que se desarrolla cada caso de la enfermedad. En el esquema se puede explicar mejor. Se tiene una cohorte definida y se va a elegir qué pacientes desarrollan la enfermedad y cuáles no, ¿no? Pero cada vez que se va a desarrollar un caso, se va a seleccionar un control, la misma cantidad de casos y controles. Siguiente diapositiva. Ahí podemos ver en la imagen B que al año, por ejemplo, se desarrolló un caso, ¿no? Y en la imagen C,
igual, ¿no? Al año, al mismo tiempo que se desarrolla el caso, se elige el control. Así de forma consecutiva, de tal forma que, por ejemplo, a los 4 años que se observa en la imagen G, se desarrollaron dos casos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues se eligieron dos controles. Y podemos ver que la cohorte al final queda con 5 casos perdón, que el estudio queda con 5 casos y 5 controles, ¿no? Eh, Siguiente. El segundo tipo son los estudios de casos y cohortes. Estos, parten de una cohorte inicial, ¿no? A partir de la cual se van a seleccionar una subcohorte, de la cual van a salir los casos. En este tipo, pues no se seleccionan los casos y controles a la vez, sino que cuando se han seleccionado los casos, se les seleccionan los controles procedentes de la cohorte inicial, y que estos pues representan a la población en riesgo de enfermar, pero que no han enfermado. A diferencia con los estudios de casos y controles anidados, ¿no? Que se había mencionado anteriormente, pues los controles no se corresponden individualmente con cada caso. Asimismo, es posible que en este estudio permita estudiar diferentes enfermedades, diferentes conjuntos de casos, ¿no? En el mismo estudio de cohortes de casos, utilizando la misma parte de los controles. Y además, los casos y los controles, pues no coinciden en tiempo ni en duración, ¿no? Y podemos ver la representación, que tiene una cohorte definida. Se eligen los casos, los que desarrollan la enfermedad, y a partir de la cohorte definida se van a elegir los controles, ¿no? Siguiente diapositiva. Eso es todo. Gracias. Ya. Bien, entonces, con respecto a los estudios de casos y controles, que probablemente sea con la que la mayoría de ustedes se enfrenten, lo último ya para cerrar esta sesión es que tienen que identificar adecuadamente a la población de estudio y evaluar los criterios que mencioné hace un momento en función a esto, ¿no? Es por eso que tanto hemos insistido en que ustedes puedan plantear bien su tipo o su peco, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tienen que evaluar es el desenlace en función a la población. Por ejemplo, si ustedes quisieran estudiar población general y como desenlace tuberculosis, es posible que un estudio de casos y controles vaya bastante bien, porque la prevalencia de tuberculosis hoy en día en población general es baja, ¿no? No llegarán al 5% aproximadamente. Eh, pero si ustedes cambian la población, esto puede cambiar. Por ejemplo, si ahora ustedes quieren evaluar la prevalencia de tuberculosis en pacientes con VIH, ahí cambió totalmente el esquema. ¿Por qué? Porque la prevalencia de TB en pacientes con VIH más o menos ronda el 30%. Entonces, hay un estudio de casos y controles ya más viable por los aspectos que mencionamos antes, ¿no? Ojo con ese pequeño detalle y con que seleccionen bien su población de estudios, verifiquen esto en caso piensen ejecutar un estudio de casos y controles. Por último, esta última sección de la exposición, tómenlo ligeramente, porque ya hablar de estudios híbridos implica superponer un diseño en otro o combinar algunas características de un diseño con otro, y esto es un poco más complejo. Y realmente esto sin un soporte o un asesor metodológico experto va a ser muy difícil que lo hagan, eh, y si es que lo hacen muy posiblemente por la falta de experticia
y por supuesto del conjunto de conocimientos necesarios pueden fallar en muchos puntos aquí, ¿no? Entonces, sugerencia para fines del curso, quédense con los estudios clásicos, de los que se tiene bastante información disponible, los que hemos desmenuzado en estas fechas, que son los transversales, los casos y controles, las cohortes. Pasando la siguiente semana, vamos a hablar un poquito de cuasi experimentales, experimentales también, que es, algunos de ustedes están optando esa vía y está bien también, pero por ahora, algo bueno, es decisión de ustedes, ¿no? Pero no es una sugerencia inicial que puedan optar por un diseño híbrido, ya que metodológicamente son mucho más complejos y podrían tener mayores dificultades en las previstas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, recordarles que la siguiente semana toca evaluaciones, tanto su evaluación teórica como la presentación de productos. Entonces vamos a estar coordinando con su delegado para poder establecer algunas fechas que sean adecuadas para todos. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto al tema o alguna duda que haya quedado pendiente. Bien, entonces parece que no queda ninguna duda por ahora. Ya para finalizar, solamente comentarles por el chat del grupo, del curso, les voy a compartir una pequeña encuesta, 4 preguntitas para que ustedes puedan explayarse en sus percepciones del curso hasta el momento, algunas alternativas para poder mejorar un poco y para poder hacer una especie de autoevaluación en este punto. Es totalmente anónimo, así que pueden responderlo sin ningún temor. Asimismo, bueno, reiterarles de igual manera pues, que las opiniones son aceptadas y bienvenidas y que pues nada, esto va a cambiar la buena percepción que tengo de ustedes. Entonces, dicho esto, que tengan buenas noches, por favor traten de llenar la encuesta y plasmar y cómo perciben hasta ahora la dinámica del curso. Que tengan buenas noches.